Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a este espacio de Amor por la Palabra. Es un gusto compartir con ustedes una vez más. Hemos recibido muchísimos mensajes, muchos comentarios de todo tipo y nos encantan porque todos los comentarios son válidos aquí. Queremos agradecer el cariño, la atención, por supuesto que recordamos a todos nuestros amigos, muchas gracias, y nos encanta además porque ya no solamente tenemos amigos en Colombia, sino que tenemos amigos de muchos países y todos son bienvenidos en este espacio. Y ningún tema como este creo que ha dado tanto que decir, tanto que comentar, y creo que la gente muestra mucho interés en un tema como el del discipulado, un tema contundente, importante y que por supuesto a todos nos tiene que interesar. Ha sido contundente la respuesta de las personas y a veces es complicado responder todos los mensajes porque en realidad pues nosotros tenemos otras ocupaciones que hacer, entonces es muy difícil. Por eso por medio de este video queríamos agradecerles a todos las palabras tan preciosas que nos han escrito. El cariño es mutuo, les recordamos también un montón a todos, pero también yo quería aprovechar este momento para pedir perdón, porque sé que cuando estuvimos bajo este modelo de discipulado, tal vez nosotros herimos, lastimamos, alguna persona ofendimos. Al hacer esta labor a nosotros nos exigían unas metas, nos exigían los resultados y por ende uno tenía que también presionar abajo. Claro. Y ahora que estamos desmontando todas estas falsas enseñanzas, todo este error en cuanto a este tema y a muchos otros temas también, queremos aprovechar esta oportunidad para pedir perdón con todo nuestro corazón si alguna persona hemos ofendido. Sí, por supuesto que sí, siempre es momento de reconvenir y hacer las cosas bien, sobre todo cuando Dios trae las verdades que ha podido traer ahora a nuestra vida. Y continuando con el discipulado de Jesús, que es un tema apasionante, que gusta muchísimo, hoy vamos a hablar de dos cosas acerca del discipulado, porque vamos a continuar hablando de este tema, pero hoy vamos a tocar dos puntos importantes, y uno es, ¿qué motivó a nuestro Señor Jesucristo a elegir discípulos? Y el otro punto es, ¿en qué se basó para elegir a esos discípulos? Porque a lo mejor no es la misma manera y no es la misma motivación que la iglesia moderna hoy hace o tiene para elegir discípulos. Creo que son dos cosas muy importantes que debemos tener claras. Uno es la motivación que el Señor tuvo para formar discípulos y la otra es cómo hizo su elección. Eso es fundamental porque creo que esa es la base del discipulado. En Mateo capítulo 10 encontramos en el versículo 1 que dice la Escritura: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí vemos que ya el Señor Jesucristo está comisionando a sus discípulos. Sin embargo, ¿qué lo movió a él a formar discípulos? ¿Qué lo formó a él a escoger estos 12 incluso? Si nos vamos un poco más atrás, en el capítulo 9, versículo 35 en adelante, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí podemos ver que era el Señor Jesús el que hacía toda la obra. Él predicaba, él sanaba, él echaba fuera a los demonios, él multiplicaba los panes y los peces, él hacía casi toda la labor. Entonces, obvio, es un trabajo demoledor para una sola persona. Pero en realidad en el versículo 36 encontramos la motivación. Dice allí: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra clave, exacto, es la compasión por las almas. Esa es la motivación que tenemos que tener hoy, que tuvo el Señor Jesucristo, que tuvieron los apóstoles y que hoy, si nosotros queremos hacer esta tarea también, debemos hacerla desde esa motivación fundamental que es el amor y la compasión por las almas. Jesús lo seguían multitudes. Jesús veía a toda esta gente dispersa y como ovejas sin pastor, pero ellas reconocían a Jesús como el buen pastor. Es increíble, porque los seguían y a veces por 3 días a Jesús le tocaba hacer milagros y multiplicar panes y peces para alimentarlos, porque ellos, ¿por qué querían oír a Jesús? Porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Ahora, dice el Señor que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, pero no dice que no tenían pastor.
porque sí tenían unos pastores. Se supone que esos pastores eran los escribas y fariseos, los religiosos de ese tiempo, pero ellos no estaban pastoreando las ovejas. ¿Por qué no las estaban pastoreando? Porque ellos estaban muy ocupados en sus liturgias, en sus ritos y ceremonias, estaban muy ocupados con todas sus actividades y habían dejado abandonadas las ovejas. Ahora, algo en lo que yo he estado pensando cuando estaba estudiando este tema es que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento a Dios muy enojado en diferentes libros, con diferentes profetas, a Dios muy enojado con los pastores. Lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en Ezequiel, lo encontramos en Jeremías. Dios molesto con los pastores. ¿Por qué? Porque no apacentaban las ovejas, se apacentaban a sí mismos. Porque las ovejas estaban perdidas, no las iban a buscar. Estaban enfermas, no las sanaban. Estaban pierniquebradas, no las vendaban. Estaban extraviadas y no las hacían volver al redil. Porque ellos, ¿qué hacían? Se comían la más gorda, se vestían con la lana, pero no cuidaban las ovejas. Entonces, yo me pregunto, ¿será que hoy también el Señor puede estar molesto con algunos pastores que no tienen tiempo para atender sus ovejas, que no las están sanando, que no están orando por ellas, que no las están cuidando? ¿Será que hoy puede estar pasando lo mismo? Porque a veces encontramos iglesias donde el pastor, por ejemplo, donde hay jerarquías, donde se maneja la jerarquía, que esa es otra de las cosas que no es bíblica la jerarquía. En la Biblia no está eso, donde son los pastores son los principales, vienen los 12, vienen los 144, vienen los 1728 y después los 10,000 yo no sé qué, ahí abajo están las ovejas. Ahora, para que una oveja pueda tener una cita con ese pastor y esa pastora, ay, ay, ay. Eso es bien complicado. Es más fácil sacar una cita con un presidente de una nación que con un pastor que está tan ocupado. ¿Y porque está tan ocupado? Porque está ocupado en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios para ellos? A ampliar el templo, ¿no? Ver las estadísticas, ¿no? El crecimiento, cuidar todos los asuntos económicos y financieros de la iglesia, y por eso no pueden hacer la obra de Dios. Pues, supuestamente están haciendo la obra de Dios, pero en realidad, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es la gente, la obra de Dios son las almas, la obra de Dios son las ovejas, la obra de Dios no es lo material. Jesús no murió por eso, Jesús murió por una iglesia. ¿Y la iglesia? Jesús va a volver por una iglesia, pero Jesús no va a volver por una empresa. Y eso es en lo que han convertido muchas iglesias hoy, en empresas. Entonces sí habían pastores, pero las ovejas estaban, ¿cómo dice? Dispersas. Desamparadas y dispersas. Entonces el Señor Jesús les dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. No habían obreros para toda esa mies, para toda esa cosecha que Jesús estaba viendo, toda esa multitud de gente. La mies aquí es la multitud de personas allí, dispersas, desamparadas, que Jesús estaba viendo. Entonces, ¿qué le dice a sus discípulos? Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, en el versículo 38 del capítulo 9 de Mateo les está diciendo que oren a Dios por obreros, pero en el capítulo 10, versículo 1, ellos son esos obreros que están siendo enviados. Y aquí viene ahora el segundo tema. Punto. Sí, punto. Es que, ¿cómo escogió a estos 12? ¿En qué se basó para hacer esta elección? Cuando nosotros vemos Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13, y cuando era de noche llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasó toda una noche orando el Señor Jesús para escoger 12 de todos los discípulos que tenía. ¿Y por qué pasó toda una noche orando? Porque él necesitaba que el Padre le mostrara quiénes eran aptos para este llamado, quiénes eran los indicados, quiénes iban a ser los hombres fieles que iban a cumplir con este propósito, con esta misión de llevar el evangelio del reino por todo el mundo, de trastornar el mundo entero, como dice Hebreos, que hicieron estos hombres. Entonces Jesús va y empieza a escoger a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, ¿quién creyeron? a Bartolomé, a Judas Iscariote que lo iba a traicionar. Ahora, yo pensaba una cosa, si esos hombres vivieran hoy, si los apóstoles vivieran hoy, si esos discípulos que Jesús escogió en esa época vivieran hoy, yo dudo que los escogerían algunos pastores. Yo creo que no harían parte del equipo de trabajo de ningún pastor. No, para nada.
no harían parte, porque hoy se escoge diferente. A ojo. Hoy no se ora tanto para escoger. Hoy yo miro más bien qué tanto estudio tiene la persona. Si es profesional, mejor. Empresario. Si es un abogado. Sí, habla muy bien. Ahora, si está en la política, es un concejal, es un alcalde, es mucho mejor si puede ser parte de mi equipo de 12. Tiene que por lo menos tener una teología encima, una especialización, todas estas cosas que hoy exigen, ¿no? Hoy se escoge, te voy a decir para resumirlo, hoy se escoge de manera secular. Como el mundo escoge, escogen muchos hoy. Tristemente con lo que hay que ve. reconocerlo. Sí, Solo con los ojos. Recordemos una cosa. Así mismo quiso escoger Samuel. Cuando quiso escoger a Abinadab. Y Dios le dijo, no mires a lo alto de su estatura. No lo mires, o sea, está súper, ese es un súper guerrero. No mires a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Qué lindo. Entonces, son esas dos cosas. Una, la motivación. Dos, la elección. Eso es lindo porque definitivamente nos da la oportunidad de ser discípulos de Jesús, porque si Dios no mira al corazón, definitivamente con todos esos otros requisitos que hay, tenemos esperanza, por fuera. Tenemos esperanza. Yo cuando veo la elección de Jesús, después de haber orado toda una noche, y escoge a Pedro, y escoge a estos hombres, yo digo, tengo esperanza, o sea, puedo ser escogido. Aleluya, gloria a Dios. Podemos ser escogidos. Hermano, hermana que me escuchas, yo creo, podemos ser escogidos porque el Señor no escoge como. Puedes ser un discípulo de Jesús. Amén. Y vamos a dejarlo hasta allí. El próximo video voy a estar tocando el tema de los retos que tuvo que enfrentar Jesucristo, el desafío que tuvo que enfrentar Jesucristo en el discipular a estos 12 hombres maravillosos. O sea, cuáles eran sus ineptitudes y cómo Jesús las enfrentó. Eso lo vamos a ver próximamente. Yo creo que este tema del discipulado nos va a dar para más. Para mucho, pero maravilloso. ¿A que sí? Esperamos sus comentarios al respecto. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo. Adiós.